Buenas tardes para los seguidores de Carapeguá Informa y Viajando con Nelson. Hoy estamos en el arroyo Cañabé, a orillas del arroyo Cañabé, en el departamento de Paraguarí, en la ciudad de Carapeguá, para hablar sobre un tema muy sensible y actual que es a nivel mundial y que vemos también que nos afecta a nosotros. ¿A qué nos referimos? Nos referimos al cambio climático, el efecto que está produciendo el cambio climático al medio ambiente. Y para eso nos encontramos hoy con el ingeniero Mario Mora, quien también nos va a hablar un poco sobre el cambio climático, cómo ve esa situación dentro de nuestra sociedad, dentro del medio ambiente, las causas y las consecuencias que refiere este mal que estamos teniendo en nuestra sociedad hoy en día, ingeniero. Buenas tardes, Nelson. Un gusto. Igual. Bueno, realmente el cambio climático es el cambio global del clima en la Tierra y causado principalmente por las actividades de nuestros hermanos, ¿verdad? De los seres humanos. Y hay un cambio radical de la temperatura, del viento, de las precipitaciones, especialmente al sector agropecuario, ¿verdad? La producción agropecuaria, porque entendemos que el sector agropecuario tiene un condicionante principal que es el clima, ¿verdad? Entonces, la mayoría de los rubros agrícolas tiene un clima predilecto, ¿verdad? Al haber cambio, afecta rotundamente su desarrollo. Por lo tanto, tenemos que adaptarnos a esas condiciones, ¿verdad? Y esa adaptación cuesta, no es fácil, ¿verdad? Porque tenemos que condicionar el clima, ¿verdad? De acuerdo a lo que el vegetal o el animal requiere, ¿verdad? ¿Y cuáles serían las principales causas que podemos mencionar con respecto al cambio climático? Que, como bien ya refirió, es producto de las acciones nuestras, de las acciones humanas. Y generalmente la quema irracional de los pastizales especialmente, ¿verdad? De las basuras, ¿verdad? La emisión de dióxido de carbono a través de los motores, ¿verdad? De combustión interna. Que serían los vehículos, pero en menor escala, ¿verdad? Y generalmente acá lo que más notamos es que hay mucha quema, ¿verdad? Quema producto de la imprudencia humana, ¿verdad? Y generalmente yo creo que es en el departamento, eso es la principal Inclusive también el ruido, la polución sonora tiene una contribución a lo que sería el cambio climático. Entiendo que sí, Nelson, porque también hay causa, porque hay, por ejemplo, emisiones por ejemplo, de equipos, de grandes equipos de música, especialmente de los jóvenes, que muchas veces interfieren, ¿verdad? Bueno, y entonces eso es lo que sería entonces el cambio climático, y que realmente va a costar un poco de desembolso económico para paliar y producir, ¿verdad? O sea que estamos nosotros tenemos que adaptarnos a esos cambios climáticos, ¿verdad? Y eso lleva su tiempo, lleva su estudio, también, el costo, ¿verdad? Y para adaptarnos y producir, ¿verdad? Se habla mucho también de los gases de efecto invernadero que se produce, que son también causantes del cambio climático. Al respecto, ¿qué nos podría decir? Y los gases, que especialmente el número uno, el dióxido de carbono, prácticamente se acumulan en gran cantidad en la superficie terrestre, ¿verdad? Y muchas especialmente la radiación solar, el calor que nos llega, muchas veces nos llega a disipar, ¿verdad? O sea que prácticamente son atrapados. Entra y ya no sale. Ya no sale más, ¿verdad? Y crea un clima propicio, un aumento considerable de la temperatura. Por eso es lo que hay mayor aumento de temperatura actualmente, ¿verdad? Dale, ingeniero, muchas gracias por su tiempo y por ayudarnos en esta entrevista, ¿verdad?
Y hay que tener en cuenta lo que nos mencionó el ingeniero, los gases de efecto invernadero. Un ejemplo claro que nosotros podemos dar es que si dejamos nuestro auto, nuestro vehículo en el sol, todo cerrado, y después entramos, se siente un calor con mayor temperatura porque el sol entra por los vidrios y ya no sale como tendría que salir. Ese es el efecto invernadero y por esa razón existe más calentamiento en la Tierra, el calentamiento global de lo que se habla también, y no se recupera eso, ya sea por las acciones que realizamos nosotros mismos también con respecto a esto, ¿verdad? Como también nos mencionaban, quema irracional, tala de árboles, en donde se secan también los arroyos y muchas otras consecuencias que podemos mencionar que produce el cambio climático. Estando así, podemos observar que hubo quemazones en esta zona y las plantas quedaron ya arruinadas de por sí. Esto también retribuye en gran medida dentro de lo que es el cambio climático, es decir, que estas acciones se suman a lo que es el cambio climático y afecta de alguna u otra manera para que se pueda tener un ambiente saludable como se necesita. Y hablamos después, cuando hablamos de cambio climático, ahora estamos hablando de lo que es la mitigación, es decir, tratar de que se mantenga la situación que está y mejorar desde allí, porque si nos afecta más de lo que está afectando ahora, va a ser mucho más contraproducente. Se dieron olas de calores, cambios repentinos de temperatura, fríos extremos, lluvias, tornados. En algunos sectores de nuestro país hemos escuchado de granizadas, y todo esto es a efecto o consecuencia del cambio climático, que es con las entrevistas sobre el cambio climático. Ahora nos encontramos en la chacra, donde se produce, donde la agricultura familiar empieza, ¿verdad? Entonces vamos a hablar con un productor de la zona, con un agricultor, para saber qué piensa al respecto del cambio climático. Mate coba don Benito. Cuando go yo en diga tomar allí va epa o afectar el cambio climático la ñemitume. O sea, hay sendere coge está la planta cuera con la verdura, hay ñemitume la cocorre cuase. Debamos calcular el cambio climático. ¿Cómo es el cambio climático? ¿O calentamiento global? ¿Alguna vez se sequía? ¿Otra vuelta? ¿O qué te diga? ¿En de opinar? Pero que te ya no me hay de porque pelechuga 15 ya pe ahorita no íbamos una puiba, un tipo. A la seca de la que puyo la onda de que la seca ya vea hay abonado en la no está tranquila, de que la con una fuente ya no a pola no ni me pa yo viendo cacuay. A la cocueve la otra cosa que mi pucubea la mandi o comandado mi ave bico afectado y la seca y te pues para comandar mandi o me seca la comandar algo tiempo de temporada la ahí hasta ya de una seca me venía un dibete no ande más es algo en comparación y me veo areja la con seca bébico o el mismo de la que de va a notar la hija la cambio climático la jacube para para sí se ha pillado con jacube Haku el más guay la tiempo Haku pues la seca ñande está caga ya capaz que veo que la seca ñande por haber que la seca ya la producción me bueno la producción me va o para qué cosa o a la o que ando cuidando va pues va voy regar nunca lo que cuay de coy va amba eren de calcular con la seca veja sa y veo que o afecta dejar la producción así va la seca rupila ñande y voy a fumar hijo ñando y la seca ñando amba eren de dando que su hija ya ñande ya cua dando que ñande con se mando más mi también o ya 15 ya o que yo pienso que ya unos cuantos ya yo que yo me con meses la te ya voy a hacer donde voy a para allí sa y veo que la maguare amba eren de para que tu hala con la sa y veo que la maguare pa ela va a ser que la mala o que veja con la sa y va a ser no pues la cago paro vila o wala no huella de la o na samba de la cago de tira la cago de pollo de pollo sa pu de pollo va la cago ni yo tú wa pa buta nan gira ñande viste no amado ya esa bebe la rollo miaje pa sa y veo en la verdura cuera sa y veo en la producción la cocueve wa no la do crión con la planta ye perega socorro ande ya llega anda ahí la tanto con de pues ya llega ya proba
Y diferente de ella. Además que ñan tiene con boneo, pues yo pues está be cocue y uto que ya, pues. Hasta venimos para bailando crino le catu eso sin la producción. La gadu, no va a piche. Esta idea, pero desde ese año tuve ambos era de tomate a y piu pa llegué después yo lo de que la de que y piu pa ya en bajo y un tipo. O afectar su el cambio climático, peja cube, a la sequía. Para ya pues. Para ya pues. Ah, pese correros esa caine que tu a la gente hoy cuadra ni concientiza que tu ya cuidar el medio ambiente. Porque la pea, me coña entiende que ya producimos de la ña ñi tu no que tu la ya caro. No, niño tiene ya yo va que niño de que estilo gente, además que ya voy a jugar menos trigoso. Sí, y ya tu ahora ese te dio de la tiempo de bonito a correros seguita los esa cata cuai que tu hoy cuadra la sociedad hoy cuadra va para allá la o producir el cambio climático. Son estas las situaciones que se viven, ya sea dentro de la ciudad como vimos anteriormente y en las producciones agrícolas también que afecta mucho, ya sea en las hortalizas y en los otros tipos de producciones que tenemos en la chacra, porque se nota la sequía, se siente la sequía, no son como años anteriores. Y es eso lo que reduce también la productividad dentro del campo. Y al final nos afecta a todos. ¿Por qué? Porque nosotros mismos estamos destruyendo nuestra naturaleza. Estamos destruyendo nuestra casa común. Y esto ha sido un informe de Carapeguá Informa en conjunto con Viajando con Nelson para mostrarles la situación que se vive en la ciudad de Carapeguá y en muchos otros puntos del departamento de Paraguarí a nivel país también, hablando de Paraguay, y lo que se siente a nivel mundial sobre el cambio climático. Muchas gracias.